Eran los años 60. El mundo se conmovía y en Discodromo nacía el sonido de la música popular uruguaya. A ti, Rubén, el reconocimiento por la alegría del reencuentro y la validez de los afectos. Discodromo también tiene que ver con una serie de movimientos que existían en el mundo entero, ¿verdad? Comienza en la radio y comienza con algo tan simple como una carrera de discos, un ranking, lo que se llamaría un ranking. María Elisa. Y falta un adjetivo y simplemente decimos así. Minutos más tarde, María Elisa haciendo el tema Sin Salida. Y nuevamente el grupo Blizzard haciendo Hazme Sonreír. Hay gente que dice, recuerdo a tu padre por las 5 en punto de la tarde, y yo digo, no, recuerdo a tu padre por Federico García Lorca. No. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Era las 5 en punto y no había manera de comunicarlo. Claro. Y además se la jugó en Sarandí, digamos, no se la jugó en un micrófono en la plaza de los bomberos. Cada verano, todos los años, las cámaras de televisión nos muestran a los famosos en nuestras playas, porque a través de los espejismos del verano está la memoria de la costa. Hoy fue un día intenso. Reuniones, entrevistas, traslados de ciudad. Necesitaba descansar, escapar del estrés. 23 en Canal 10 y 12 haciendo la noche de Subrayado, que era duro la noche. Cuando uno empieza a preguntarse el porqué de cada cosa en la vida, ¿por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué no tuve tal cosa? ¿Por qué me llegó tal cosa? Me di cuenta que realmente nada es casual. Todo sucede porque uno tiene que aprender algo. Y recibimos con un fuerte aplauso a Rosario Castillo. Muchas gracias por venir, Rosario. A ustedes con quienes desayuno, con quienes me informo, con quienes me divierto y con quienes comparto esto tan querido para todos nosotros. Gracias por haberme invitado. Es un placer. Y además hasta Gracias. contenta con Nacional estás. ¿Pero cómo? Pero no, yo lo iba a decir, pero me parecía un poco... ¿Qué te voy a decir a ti? Que tú y yo no disfrutemos. ¿Cómo no? Y te miró a los ojos. Se puso colorado, Pablo. Yo también me pongo un poco colorada, porque ya a esta altura de la vida, total, todo el mundo lo sabe. Rosario, veíamos ahí un archivo de, bueno, un poco de tu carrera, porque la verdad que hiciste de todo, pero remontémonos a los primeros años de radio y televisión con tu padre. Esa foto. No estoy hablando de mí, estoy hablando de... ahí mira. Cuando fui a ver a los Beatles, ahí tenía 16. Qué locura, ¿no? Sí, sí. Bueno, ustedes lo estaban contando. Empecé en Radio Sarandí, tenía 14. Una niña. Una nena. Y a los 16 empecé aquí, en el canal, en un día que mi padre dijo, bueno, mañana vas a empezar a comentar ediciones discográficas. Y yo le dije, yo no sé. No sé. Me dijo, vas a aprender. Así fue. Y así me largó un domingo y aprendí música, mucho de música en ese tiempo. Y nunca más la cámara se fue de alguna manera de mi vida. Claro. Siempre he estado vinculada, menos el tiempo que me fui a estudiar a España, y que después me fui a Inglaterra y terminé de estudiar ahí. Y volví y estoy vinculada siempre. O es radio, o es tele, o es publicidad, o soy moderadora, digo, siempre estoy vinculada a lo que tiene que ver con los medios, con la información y con todo esto. Sí. ¿Cómo le explicarías, Rosario, a alguien joven, mucha gente grande lo recuerda, ¿no? Pero Discodromo Show para la historia cultural de este país fue una cosa fundamental? Sí. A mí se me hace muy difícil hablar de Discodromo, porque, a ver, yo tengo que hablar de mi papá. Claro. No es lo mismo hablar de Rubén Castillo que hablar de mi papá. Claro. Y veíamos además el homenaje después que se le hizo en el 90 y algo. Sí, fue, ¿no? en el Solís. Fue muy impresionante, ahí con Siglo. Bueno, fue algo muy revolucionario, en tanto mi padre hizo una apuesta a los jóvenes músicos de este país de todos los ritmos, cosa que ni siquiera ahora se hace, porque la gente tiene prejuicios. A mí me gusta esta música, pero esta otra no. A mí me gusta Mozart, pero la cumbia villera no. Y mi padre lo que dijo fue, bueno, a ver, los jóvenes de este país, los músicos de este país, ¿cuáles son? ¿Quiénes son?
vamos a escucharlos. Pero no solo fueron los músicos. Un día lo llamaron por teléfono y le dijeron, che, en Buenos Aires hay una cantante, La Negra, le dicen, que no puede cantar porque es comunista y no puede cantar en ningún canal. Y mi padre dijo, ¿canta bien? Sí, aunque venga el domingo. Y era Mercedes Sosa. Era Mercedes Sosa. No, pero además esos jóvenes desconocidos de aquel momento terminaron siendo las grandes figuras y los grandes cantantes populares de este país. Sí. Por nombrar uno, el Zabalero. Bueno. Que cuando venía a Discodromo en la onda desde Juan Lacase, ahí escribió Chiquillada, por decir algo. Por decirte que mi padre hacía castings parecidos a los que se hacen en este momento en este canal. Y un día cansado de 14 horas de escuchar cantar gente a capela, todo mal. Ya al final de la fila venía un negro grandote y papá estaba cansado. Y entonces le dijo, mi padre le dice, ¿de qué cuadro sos? Y él dijo, de Peñarol. Y papá le dijo, cantás el domingo. Hay una cosa que para mí tiene un valor muy grande porque en esa época, hoy por hoy, cualquier artista del rubro que sea, si quiere difundir su trabajo, tiene 200.000 formas de hacerlo. A través de redes sociales, Hoy, a través de, te lo hoy. manda hasta por un video por teléfono, te llega sin que vos lo quieras, te llega y lo puedes tener. En ese momento era imposible, era impensable. No teníamos que tape, alguien no abriese... teníamos tape. Exacto. Claro, era en vivo, todo en vivo. Para el Zabalero, para Mercedes Sosa, digo, yendo Para ese ejemplo, por todos. ejemplo, digo, que alguien abriera ese espacio era clave, era fundamental. Y era muy loco porque además, al no existir el video, el tape, por supuesto que vivo, súper vivo, hasta los anuncios comerciales, Claro, ¿sí? Que era una historia, esa es una historia para contar otro día, cómo se trasladaban las parejas de los locutores de canal en canal que tenían las tandas arregladas para llegar de Canal 4 a Canal 12 a Canal 10. Porque eran las figuras de las marcas. Porque eran las figuras de las marcas. Y entonces allí comían las mismas cosas en todos los canales, todas las mismas, era una cosa muy loca. Pero el hecho de que no hubiese videotape hizo que el primer programa saliese en la calle con 4 cámaras. Un delirio. Para la época, claro. Un delirio. Hay una Era una fotografía movida. colgada en los pasillos del canal de ese día. De ese día, sí. Sí, es impresionante. Después la quiero ver. Doy fe. La quiero ver porque hay que atreverse, tanto el canal como él, a poner un escenario y 4 cámaras en la calle, sabiendo que no tenés respaldo, ¿no? No tenés respaldo. Pasa lo que pasa y terminaba de tocar una banda y empezaba a tocar la siguiente. Y técnicamente todo funcionó según, porque yo pregunté y me dijo que sí, que todo técnicamente funcionó y bien. No, impresionante. A mí me tenía escondida porque, viste que papá tiene una fama de enorme galán, pero viste, la nena no. Entonces, la nena siempre estaba de la mano de alguien, atrás de alguna cámara. Claro, y ahí además tenías 15, 16 años. O con poquito menos también. Poquito menos también, o sea que te cuidaba, pero Sí. te convenció, porque el de la idea fue él. Ya veía ahí que vos tenías ya tu beta artística. Yo ya había hecho la escuela, lo que entonces, ahora es EMAD, pero era la Escuela Nacional de Teatro. Con 12 años yo ya había hecho una cosa muy linda. Él me preparó, por supuesto. Pasa que él era un hombre de teatro, porque Él no, era no hemos mencionado también todavía eso. dramaturgo, director de teatro. Y entonces yo dije, quiero hacer la escuela de teatro, y él me preparó, me acuerdo hasta el texto, me preparó Doña Rosita la Soltera, que hasta el día de hoy te lo puedo contar. Pero él hizo una cosa magnífica, él era presidente de mesa de jurado, y cuando me llamaron, él se levantó y se fue. El presidente de mesa se retiró porque su hija se estaba presentando. Muy lindo gesto tuvo. Claro. Y de alguna manera, y sí, empecé en todo esto con 14 años. ¿Sí? Hace mucho tiempo. Muy chica. Por eso es que creo que hay gente que cree que es verdad. Cuando yo digo que tengo 74, viste que siempre te preguntan, ¿y cuántos años tenés? 74, porque es mucho más fácil asociarme cuando empecé con 16 Claro. y a lo que hemos llegado. Y está bien que lo digas. Qué bueno que se recuerde, por ejemplo, el hecho del poema de Lorca y a las 5 de la lindo, tarde. ¿verdad? ¿no? Dijiste que Por te todo moviliza- Aparte dijo que se movilizaba como en la época, ¿no? Cuando, Sí. cuando estaba el tape, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es muy fuerte. Sí. ¿Cómo Rubén toma un Hay que- poema de García pongamos Lorca? en contexto qué era lo que estaba Qué pasando. creativo, ¿no? Ese día era un día de convocatoria y no era de partidos políticos, era un tema de convocatoria de la ciudadanía. En plena dictadura. En plena dictadura, a llegar hasta la catedral.
Ahí lo estoy viendo las imágenes y es como si lo estuviera viviendo en este propio instante. No, es algo alguien que... tenía que hacer la convocatoria y decir a qué hora era y cuándo era. No Claro. podía, Sí, no pero podías no se anunciar. sabe, pero no se Exactamente. sabía. Pero Clandestinamente. nadie podía nada. Se estaba jugando y arriesgando. Claro, nadie podía nada. Le costó. Sí, sí. Le costó su Sí, trabajo por años supuesto. después, ¿cierto? ¿No? Pero digo, nadie podía hacer una convocatoria. Claro, 9 de julio de 1973. Exactamente. Y entonces al hombre se le ocurre, no sé cómo, porque nunca me lo contó, recurrir al poema de Federico García Lorca que habla a las 5 en punto de la tarde. Entonces él pasaba un tema musical y decía ese trozo del poema que decía a las 5 en punto de la tarde, a las 5 me muero. Lo que pasa que además el mismo poema repite muchas veces. Muchas El niño trajo la sábana blanca a las 5 en punto de la tarde. A las 5 en punto de la tarde, a las 5 en punto. Por eso yo hacía esa broma ese día que estuve con María Inés en el 10, que mucha gente dice, yo recuerdo a tu padre por las 5 en punto de la tarde. Digo, por favor. Fue muy creativo realmente, muy creativo. Le costó mucho, pero bueno, pero hizo lo que le pareció. ¿Le costó solamente el trabajo o le costó más? Nos costó un poquito más. Ajá. Nos costó un poquito más. La familia entera. Sí. Y... ¿Eso tuvo que ver con tu vida, por ejemplo, del país? No. Yo me fui por una opción personal que coincidió con la fecha. Lo que sí tuvo que ver fue mi vuelta, porque yo ya había terminado mi licenciatura, ya me había ido a Inglaterra, había hecho un posgrado, y entonces ya dije, no puedo más, o me quedo a vivir acá y ya no vuelvo nunca más, o me vuelvo ya. Y bueno, y tuvo que ver con eso. No, yo no me fui por militancia, pero sí, a mí me tocó vivir como a tantos otros, de manera más suave, gracias a Dios. Sí, bueno, ¿y en qué año volviste? En el 89. Vine ya en democracia. Vine a votar, después me tomé un año sabático, me fui a Punta Colorada, me alquilé una casa, me senté en una roca y estuve 20 días mirando así el fondo del mar diciendo, vuelvo, no vuelvo, container, no, y si vengo, ¿dónde vengo y qué hago? Porque yo tenía acento, yo hablaba castizo, porque si no hablaba castizo, no trabajaba. Porque viviste muchos años en Europa. Sí, claro. Casi 15, ¿no? Pero a ver, Sí. O sea, que estudiaste y trabajaste en España. Sí, justamente empecé a trabajar en publicidad y dije, qué lindo, qué fashion que son estos chicos publicistas, yo quiero para mí. Y bueno, me hice la carrera y después me fui a Inglaterra porque ya me habían propuesto para ser la directora de cuentas de McDonald's y me exigían bilingüe, y entonces me fui a hacer un curso de marketing y ahí hice el posgrado en comunicación. Y bueno, siempre como enganchando. En esa agencia tuviste que contactar a Diego Maradona. Por una ¿Cómo publicidad. sabes esto? A la producción trabaja mucho. Sí, el lanzamiento fue un mismo día, el lanzamiento en toda España, en ciudades diferentes. Fue el trabajo más duro que me tocó hacer en mi vida. Y el que era el grande en ese momento en Barcelona era Maradona. Y entonces mi jefe, que no entendía nada de fútbol ni nada hispano, me dijo, ocúpate, quien tenga y vamos a empapelar Barcelona entera con la cara de el más famoso. El más famoso en ese momento era Diego Armando Maradona, y tuve que negociar, te juro que tiemblo de recordarlo, tuve que negociar con quien entonces, a ver quién tiene memoria de quién voy a mencionar. Chester Piller. Sí, señor, Chester Piller. Que mi jefe, cuando yo le hablaba de Chester Piller, entendía, un día le dije, porque es un señor muy difícil, tengo muchos problemas. Entonces me decía, qué raro, ¿no? ¿Una hermana? ¿Una hermana? Sister, entendía. ¿Y entendió que era Sister Pilar? Porque para él era Sister Pilar. La hermana Pilar. ¿Y por qué tenía una representante, una monja? ¿Y por qué tenía Maradona, además, una representante Justamente. De monja no tenía nada. Aquel Maradona. Pero Maradona está bastante más tranquilo que ahora, ¿no? Justo aquel Maradona con representante monja. Muy raro, sí. Con ese acento castillo, Rosario, a las 15:30, cuando estabas en la emisora del Palacio, y yo era un imberbe. 30, yo también. Y no existía internet, entonces uno no podía llegar a conocer a determinados artistas, porque solamente la radio era la posibilidad, o alguien que te trajera un disco de un viaje. Yo empezaba a descubrir
junto a muchísima gente, atrás de la misma onda que hoy está Pablo. En España, el lugar de encuentro, pasabas artistas como Luis Crae, Luis Liac, pasabas discos de La Mandrágora. Te juro que tiemblo. Iniciaba Joaquín Sabina. O sea, bueno, tuve una década después de Joaquín Sabina. Tuve que explicar quién era Joaquín Sabina. Yo lo escuchaba y lo grababa, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Lo grababa, sí. Porque Aute, ahí me dormí un poco, pero bueno. Eso te lo firmó. Claro. Pero con Crae y con Luis Liac. Aute era amigo de la casa, de venir a casa a tomar café. Se crearon amistades y vínculos. Para mí fue muy curioso venir a contar quién era Sabina y dónde tocaba, porque no existía. Todavía tocaba en sótanos. Con La Mandrágora, justo con La Mandrágora, en la época de la... ¡Qué memoria imponente! Ah, sí, yo te seguía, pero sucedieron cosas también muy interesantes. Qué sé yo, un día me tuve que ir a Barcelona y le digo a mi padre, ¿y qué hago? ¿Y dónde voy? Y me dijo, toma esta dirección de teléfono, era la casa de Serrat, y ahí me apareció yo y le dije, hola, soy la hija de... Y me dijo, toma la llave, andate al estudio, un estudio lindo arriba como un ático, donde dormía Viviet y tenía su estudio. Y bueno, y ahí me quedé en la casa de Serrat y cuando volví a Montevideo, que tuviera una niña, me decía, mentira, ¿cómo vas a estar viviendo la mentira? Mentira. Ahora, con todo lo que contás, ¿no? De lo que viviste allá, después que estuviste en Londres, ahí la foto es cuando fuiste a ver a los Beatles. Sí. Esos días en Punta Colorada, ¿qué pesó para quedarte en Uruguay? Cuando allá pasaba todo y acá pasaba poco. Claro. Y salíamos de una dictadura. Allá pasaba un momento explosivo que lo pude vivir. El destape. El destape. Pude vivir el magnífico trabajo que hizo para mí uno de los mejores intendentes del mundo. Que fue el dueño de la movida, lo que luego se llamó, la movida se llamó en el mundo entero. El gran destape en todos los sentidos, pude vivir incluso desde dentro, porque quise vivir la experiencia de trabajar en la parte de marketing y publicidad dentro del PSOE, o sea que asistí a 2 de las elecciones para aprender cómo se trabajaba. Las que llevaron a Felipe González. Las que llevaron a Felipe González. Pero yo asistí a todo el proceso, desde la muerte de Franco, pues yo fui varias veces antes, desde la muerte de Franco, un 25 de noviembre de 1975. Desde la muerte... ¿Descorchaste champán ese día? Bueno, era un silencio Madrid, pero solo había descorches adentro de las casas. Solo había descorches. Fue muy impresionante ese día. Sí, claro. Y fue muy impresionante todo lo que sucedió inmediatamente después. Porque es muy fácil vincular la apertura española con Felipe González. Pero hubo procesos anteriores muy difíciles. Por ejemplo, la llegada del rey, que también estaba en el exilio, ¿no? Claro. Por ejemplo. El gobierno de Adolfo Suárez. El gobierno de Adolfo Suárez. Una figura... Chapó, Sí, pero que recién ahora se está reconociendo. Recién ahora, por eso te digo chapó, porque en su momento fue... Claro, era muy difícil, era una transición. Estamos hablando de una guerra civil de muchísimos años. 40 años. De 40 años, donde además era prácticamente obligatorio decir que uno vivía en España y no en Europa. Claro. Europa era una mala palabra. Entonces era todo muy difícil integrar, volver a ser. Y bueno, tuve la suerte de vivir eso. Y bueno, ¿qué fue lo que decidió que volviera mi padre? Mi padre hizo un ACV y yo dije, bueno, o me quedo siendo una exitosa empresaria europea y no lo veo, o me voy a Montevideo y empiezo de cero, pero de cero. Eso que recordás. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Martín. España, lugar de encuentro, que además se reían de mí porque como traía acento, y me decían, no seas ridícula, dejá de hablar así, yo no podía dejar de... Le preguntaba a mi padre, ¿quién es la española esta? Es la hija de Rubén Castillo. Porque tenía mucho acento. ¿Cuándo dejaste de ser la hija de Rubén Castillo y formaste ¿Qué cosa, y fuiste Rosario Castillo? Qué pregunta, es una pregunta que según el día y según la manera en que me despierte o que me acueste a dormir, te puedo contestar al otro día. Soy la hija de Rubén Castillo, desde el punto de vista genético.
cada día siento que soy más la hija del Rubén Castillo, del hacedor, porque ahora que estoy mucho más grande que cuando comencé a los 14 años, tengo la enorme voluntad de poder dejar hacer algo con los jóvenes uruguayos. Yo trabajo fundamentalmente con gente joven, primero porque yo aprendo y segundo porque me parece que es medio obligatorio, de la misma manera que a mí se me dio la oportunidad con 14 o 16 años, hacer lo mismo con gente que ahora tiene 18 o 20. Claro, vos decís trabajo con gente joven y trabajás para Robert De Niro, ¿cómo fue eso? Que no es tan joven, pero que tampoco es tan mayor. No, pero además trabajás con gente joven que está qué lindo acá. está mi jefe, qué lindo es. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo empezaste a trabajar para Robert De Niro? Yo porque tengo una cara. Yo no tengo mucho límite de repente. Yo hacía un programa en Canal 10 que se llamaba Sintonía, que recorría el mundo entrevistando personalidades por todo el mundo. No me quedó a nadie por conocer y a nadie por entrevistar. Y yo estaba muy obsesionada con conocer la productora de Robert De Niro. Y no había manera que nos dieran la entrevista, obviamente. A ver, por ejemplo, yo decía que Uruguay, y entonces del otro lado sentía algo que decía, ¿y Uruguay? Algo que seguramente vos vivís mucho, que desconocimiento hasta del nombre del país. Ahora menos, pero en aquel entonces era así. Finalmente logré una entrevista en el restaurante, en Tribeca Grill, que está en la parte de abajo del edificio Tribeca, donde está la productora y donde sucede todo. Bueno, hicimos una nota preciosa en el restaurante y cuando mis compañeros estaban desmontando, ya para irnos, digo, hay una escalerita, me esperan un segundo que voy a ver. Y me metí a escalera. Me colé. Y dije, yo quiero ver cómo es esto, cómo es con la... No podré hablar con nadie, pero... Y de repente una puerta me entreabierta y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Es él. Era él. Era él. ¿Y qué le dijiste? Y le dije algo tan simple como, hola, venimos de Uruguay, estamos haciendo una entrevista, y ahí le conté que yo era publicista y que quería conocer la productora, y que entonces nos pusimos a hablar de cine, y es un hombre que ama profundamente Latinoamérica, cosa que se sabe poco. Y en todo caso les voy a dar una primicia, va a ir dejando el cine, cosa que nos da a todos mucha pena, porque está absolutamente gastrónomo, amante de el pescado crudo. Ya tiene 5 restaurantes en Perú, por ejemplo, porque le vino el ataque del pescado y ahora está introduciéndose en el Amazonas porque quiere armar en San Pablo un súper restaurante de pescados y cuestiones absolutamente naturales y sacadas, sobre todo de la raíz, ¿no? De esta dieta nueva de las raíces. Sí. Así que bueno, y te encargas. ¿Y cómo llegó al trabajo? Claro, ¿cómo llegó? Bueno, nada, nos despedimos. Él hizo una cosa muy linda durante toda la charla. Él escribía, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro, qué tipo tan maleducado, ¿no? No levanta los ojos y no... Yo hablaba y él no me miraba. Chuchum. Y en un momento determinado me dice, bueno, te voy a presentar ahora a unos colegas latinoamericanos. Y dice, esto es para ti. Y me hizo el dibujo del bar de Tribeca, firmadito, que te imaginarás cómo lo tengo en casa, ¿no? Es una especie de máximo reconocimiento a esa entrevista. Claro. Cuando la gente me dice, mentira, digo, mirá, ahí está ese gran amuleto. Ahí está el amuleto, ahí está el hombre. Y después pasó un tiempo, seguimos. Los americanos, sobre todo los de la costa oeste, tienen esa cosa muy también Martín con tanto viaje lo debe conocer, muy amables, ¿no? Son aquella cosa que siempre como digo yo, para el Día del Pavo te mandan felicidades, para el cumpleaños, para el fin de año. Y un día me dijeron, mandanos un currículum. Y mandé el currículum y de vuelta vino un pasaje. Y a ver quién se atreve a no tomarse ese avión para irse a Tribeca. Y ahí me hicieron la propuesta. Ellos estaban buscando una persona que viviese en Latinoamérica y que pudiera ocuparse de las locaciones. Buscar locaciones para las películas o para publicidad. Y bueno, y ahí empecé a hacer lo que
En el Uruguay se le llama locacionista, que me hace mucha gracia. Me ocupo de locaciones de Uruguay, Argentina y Chile. Muy bien. Perfecto. Lindo, muy lindo. Rosario, hablaríamos contigo horas. No quisiera que despedirnos si no mire la cámara. Exacto, pero primero, ¿de dónde salió la frase? No puedo más. La frase de nobleza obliga... si no mira la cámara y lo dice, qué momento. La frase no es mía, la frase fue de Ángel María Luna, que increíble. Luna fue profesor mío en el colegio. Yo soy exalumna, y lo digo hoy con mucha fuerza además. Yo soy exalumna del Varela. Y el papá de Ángel fue profesor mío, y Ángel tenía 26 años cuando empezó a ser mi profesor de Historia Natural. Y terminó siendo mi coordinador en Subrayado, o sea, una historia muy vinculada. Y Ángel un día me dijo, Rosario, qué triste la manera de despedirnos, ¿no? Qué dura, también ustedes lo saben. Las últimas noticias son duras de dar, sobre todo para los humanos que las sentimos, ¿no? Yo pedía, por ejemplo, no ver la noticia antes. Yo quería verla como la gente la estaba viendo. Y bueno, y dijo, tenemos que pensar en algo para irnos con algo de nostalgia o de esperanza o de que el mundo tal vez mañana salga el sol y esté mejor. Y fui muy criticada con esa famosa frase, porque tiene dos lecturas. Tiene una lectura real, que es la esperanzadora. Optimista. Que es, ¿verdad? Que es, a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de todo, no abandonen los sueños jamás. Y sigo creyendo en eso. Pero también es cierto que después de verte 4 bombardeos continuos o 4 raptos... Puede sonar muy naif. Suena una cosa como, no seas ridícula, Rosario, mirá lo que acabas de mostrar y entonces termíname con ese sueño, es una cosa... Bueno, fue muy discutido siempre, pero siempre estuvo prácticamente 14 años pegada a mí todas las noches. Vamos a reivindicarlo. Nos despedimos No así. sé si sale. Dale. No sé si sale, pero era aquella. Era algo parecido a, bueno, y a pesar de todo, no dejen de soñar. Qué maravilla. Muy bien, gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Muy lindo lo que hacen. Muchas gracias. Muy lindo Muchas gracias por acompañarnos hoy acá, pero muy todos los lindo días del equipo otro y lado. muy lindo el equipo que viene después, que es muy divertido. Muy lindo. Pero o sea que te quedas toda la mañana. Enhorabuena, gente. Gracias. Y gracias por haber invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Momento de hacer una tanda.